Después de haberse separado del gobierno del señor Rafael Correa, el doctor Gustavo Iturralde ha vuelto a sus actividades académicas. ¿Cómo está usted, doctor Iturralde? Buenos días. Empiezo preguntándole directamente, ¿volvió a la dirigencia del Partido Comunista y el Partido Comunista sigue apoyando al señor Correa? Sí, aunque ya no en la Secretaría General, soy miembro del Buró Político del partido y mantenemos la vigencia del acuerdo que firmáramos con el presidente Correa el 31 de julio del 2006, aunque estimamos nosotros que a estas alturas debíamos de realizar una revisión del programa. ¿Revisión en qué sentido, doctor Iturralde? En ver qué puntos se han cumplido, que nosotros creemos que son muchos de ellos, en qué puntos en realidad está el proceso un poco detenido. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, el tema agrario, que en realidad lo vemos que está extremadamente rezagado. No en la política tan simplista del reparto de tierras, sino de resolver todo el problema de la agricultura, que va de la mano con medio ambiente, va de la mano con agua. Nosotros no estimamos que sea necesario en estos momentos una ley. Pero en todo caso, ustedes los comunistas le plantearon ya a Correa hace 6 años y más, cuando establecieron un acuerdo, una reforma agraria con reparto de tierras y con expropiaciones. No, nosotros proponíamos un proceso de transformación y desarrollo agropecuario. A la luz de la experiencia habida en nuestro país, creo que no hay que crearles exageradas expectativas a la gente en el proceso de reparto de las tierras. Yo creo que hay que, en primer lugar, hacer más bien un proceso de retorno de la patria al campo, porque en realidad se encuentra extremadamente abandonado. Yo he podido tener la ocasión de hablar con algunos pequeños y medianos productores, me dicen las dificultades que encuentran inclusive en contratar mano de obra, porque hay un éxodo bastante grande del campo hacia las ciudades, sobre todo a partir de los avances que han habido, sobre todo en las dos grandes ciudades de Guayaquil y de Quito, que se convierte inconscientemente en un atractivo. Claro, pero este proceso de migraciones internas empezó en realidad en el Ecuador en los años 50 y ha sido constante, ha sido incesante. Pero este momento los comunistas plantean concretamente qué significa un cambio de rumbo en el manejo de la agricultura. Mire, nosotros creemos que hay que apuntar sustancialmente al incremento de la producción, al mejoramiento de las técnicas agropecuarias, a elevar la capacidad de cultura agraria de nuestros campesinos. Pero exactamente lo que usted está diciendo fue lo que hizo el presidente Durán Ballén cuando logró ese acuerdo nacional en torno de la nueva ley agraria, es decir, fueron exactamente los términos que usted está utilizando. La tragedia es que en la cuestión agraria se ha puesto siempre demasiado énfasis en la existencia o no de una ley y no se han ido a resolver los problemas concretos. Por ejemplo, nuestros campesinos siguen usando apenas en un 30% semillas certificadas. Entonces podrán tener toda la extensión agrícola, pero si siguen con esas mismas prácticas rezagadas, ¿no? Si todavía hay un sector de terratenientes que consideran que los campesinos deben ser considerados como un instrumento más y no como trabajadores. De alguna forma en el campo todavía opera la famosa tercerización. Hay mano de obra que es contratada y son llevadas a las grandes haciendas sin ninguna protección de la seguridad social, sin ninguna protección laboral, etcétera. Ahora, volvamos al tema de la política propiamente dicho. El Partido Comunista sigue entonces en su acuerdo político con el gobierno, se mantiene a pesar de su salida del gobierno. Sí, no, la cuestión mía no, en realidad no tuvo relación con la política del gobierno, sino una discrepancia con el procurador del Estado, que él me lo dijo con toda franqueza, él se sentía incómodo en el hecho de que, en primer lugar, el presidente lo haya casi que obligado a aceptar mi designación, en segundo lugar, que sentía que no tenía como un control de la unidad por parte de él. Y hay una cuestión de discrepancias en realidad. Pero en esa discrepancia, doctor Iturralde, fue evidente que el presidente Correa no lo apoyó a usted. Sí, yo no hice absolutamente ninguna gestión porque yo podía haber expresado
si el presidente fue quien me propuso el cargo, él debería de pedirme que lo deje. Pero yo no hice ninguna discusión alrededor, porque tampoco está en mi ánimo crearle un problema al presidente de la República con el Procurador General del Estado. Yo entiendo que ya son temas de más alto nivel de interés realmente del Estado. Comprendido. Ahora, durante muchos años se utilizó, especialmente estoy hablando de la Guerra Fría, y usted me puede acusar de que ese es un lenguaje de la Guerra Fría, y si lo dice, lo acepto. Se decía que había unos sectores que eran compañeros de viaje de los comunistas, a gente que por inconsciencia, por desconocimiento, por ilusión, por novelería o por lo que fuere, se iban en la misma senda en que iban los comunistas. ¿Usted siente que el gobierno de Correa es compañero de viaje de los comunistas? Miren, el término compañero de viaje nunca lo usaron los partidos comunistas. No, yo sé. Ese término más bien provino de otros sectores, pero que graficaba una realidad que podía haber ocurrido. Nosotros lo que creemos es que, y eso no nos hemos cansado de aclararlo, nosotros no estamos planteando, aunque somos Partido Comunista del Ecuador, no estamos planteando el establecimiento de una sociedad comunista en el Ecuador en estos momentos, ni aunque ganáramos las elecciones. Nosotros entendemos que estos son procesos sociales en donde al socialismo se llegará en la medida en que el pueblo ecuatoriano quiera llegar al socialismo y esté convencido de que es un sistema. Felizmente las realidades económicas de Estados Unidos, de Europa, un poco abona a que la humanidad ahora comience a buscar otras alternativas que no sea ese capitalismo tan desaforado que ha venido imperando en estos países en los últimos tiempos. Claro, pero eso se ha oído en el mundo desde 1929, exactamente sus expresiones de que lo que está pasando con el capitalismo está abriendo la brecha para el socialismo. 1929. Sí, aquí en la costa ecuatoriana hay un árbol que produce un fruto que es la guava de machete, que se llama, y ese fruto, si no hay quien lo tumbe, no termina de caerse nunca, se pudre en la mata. Entonces yo creo que si no hay una coalición de fuerza que esté trabajando para convencer al pueblo ecuatoriano y a los pueblos de nuestra América de que hay que buscar alternativas mejores, que yo creo que algo se ha avanzado en esto, el pueblo no va a ir por esos caminos, ¿no? Muy buen símil, doctor Iturralde. Tiene una capacidad de regeneración muy grande. Ahora, ¿usted siente que el gobierno de Correa es socialista? Porque así se proclama, pero reiteradamente, socialista. Hay algunos principios dentro de los documentos del movimiento país que apuntan a lo que ellos llaman una sociedad del suma causa, del buen vivir, que a ratos debe ser una forma un poco calculada de no declarar abiertamente que la única alternativa que la humanidad tiene es una sociedad de esta característica. Si no, vamos a terminar en una fase de la barbarie. Mire, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que en Europa, por ejemplo, le han obligado a los restaurantes grandes que tengan sus containers de basura con candado para que la gente no esté hurgando ahí para comer en esos containers de basura? Entonces la humanidad tiene que buscar una sociedad de mejores características que comenzará por un profundo humanismo. Claro, doctor Iturralde, permítame decirle que lo noto a usted, para usar la expresión que usaban los comunistas italianos cuando lo de Enrico Berlinguer, está muy ayornado, porque lo noto muy poco comunista. Seguramente pues lo que pasó en los países que tuvieron regímenes socialistas, que fueron un fracaso estrepitoso, que generaron pobreza, ignorancia, represión, atraso. Pues parece que usted como que ya el socialismo no lo ve como el ideal de la humanidad, porque cuando se intentó durante 75 años, el fracaso fue innegable, incuestionable, está a ojos vista. De los errores del pasado habrá que asimilar. Nosotros no podemos seguir aferrados a algo que en determinado momento pudo haber tenido falencia. Pongo sí en duda su afirmación de que eso se generó pobreza. En estos momentos Rusia está a nivel de el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, está más abajo que Cuba. Entonces no hay, ese pueblo ha sufrido tragedias y medias por haber intempestivamente la presencia de las mafias en la Rusia es terrible. Funcionarios que eran del Partido Comunista de la Unión Soviética y del gobierno soviético pasaron a ser los capitalistas
de nuevo cuño muchos de ellos, ¿no? Pero recuerde que la Unión Soviética quebró. Es decir, eso fue la prueba de que la sociedad era pobre, porque los países socialistas suelen tener esos gobiernos ricos con pueblos pobres, y eso pasó en la Unión Soviética, pasó en Alemania Oriental, en Rumania, en Bulgaria, en Albania, países que terminaron quebrando y teniendo que huir del socialismo para no terminar de caer en la miseria que ya rozaban. No, pero es que hay que tener en cuenta otra cosa. Los países socialistas no vivían de los recursos naturales de otros países. Los países socialistas aportaban extraordinariamente a la lucha de los pueblos. A mí un obrero soviético me dijo, nosotros un poco estamos cansados de trabajar 4 horas al día solamente para ayudar al exterior. En la época de la guerra de Vietnam, que si no hubiera habido la ayuda económica de la Unión Soviética, el pueblo vietnamita con su extraordinario heroísmo a lo mejor no hubiera podido derrotar a los Estados Unidos como lo derrotó. Entonces hay que ver una serie de consecuencias de realidades que ahí se dieron, y sobre todo el hecho de que el Partido Comunista de la Unión Soviética se desvinculó de las masas, y el pueblo mismo creyó que la voz del partido era la voz de todos ellos prácticamente. Entonces esa separación es lo que le dio una enorme debilidad, lo cual por ejemplo no existe en Cuba. Entonces una estrecha relación entre el Partido Comunista y la masa. Volvamos al Ecuador para terminar, doctor Iturralde. ¿Los comunistas ecuatorianos son todavía los viejos comunistas estalinistas con mentalidad de Guerra Fría, o son comunistas modernos, es decir, ni marxistas ni leninistas, sino socialdemócratas? No, nosotros la socialdemocracia la hemos combatido siempre. Hay sectores fuertemente socialdemócratas que están en el gobierno del presidente Rafael Correa, que a ratos pueden hacer que el proceso se distorsione o no avance, porque un proceso social que no avanza se descompone. Entonces yo creo que nosotros tenemos muy clara nuestra posición. Nosotros apuntamos al socialismo, pero no vamos ni a imponérselo a la gente por vía de un decreto, ni tampoco vamos a forzar realidades que todavía históricamente no están a la luz del día. Vuelvo a repetirle lo que le dije al principio. Ahora, si el pueblo ecuatoriano no quiere llegar a una sociedad mejor, que para nosotros el socialismo no es la sociedad, hay un proceso intermedio que nosotros hemos llamado de la Revolución Nacional Democrática, que debe cumplir con objetivos primero para poner las bases y posteriormente avanzar hacia el socialismo. Mire que ni China con sus avances ha logrado todavía declarar. Ellos dicen que en 20 años aspiran a tener una sociedad medianamente cómoda. Para lo cual tuvieron que dejar el socialismo y convertirse en un país capitalista, en un país con propiedad privada incluso de los medios de producción. Pero bien, en fin, esa es otra discusión que podríamos tener a cualquier momento, porque me parece muy interesante y usted es un hombre muy docto al respecto. Doctor Iturralde, mucho gusto de verlo, le agradezco por esta entrevista. Gracias. El doctor Gustavo Iturralde, líder histórico del Partido Comunista Ecuatoriano, partido que, como nos acaba de confirmar su dirigente, mantiene su alianza con el gobierno del señor Rafael Correa.